Tengo el gusto, el placer, el honor de presentarles a Andrea Patini. Tuvimos este privilegio de poderla invitar a este congreso. Viene desde Argentina. Andrea Patini es una destacada investigadora argentina en el campo de la iluminación y la eficiencia energética. Es investigadora principal en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Trabaja en el Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, en Mendoza. Ha publicado numerosos artículos científicos y ha participado en proyectos de investigación sobre iluminación natural, confort visual y eficiencia energética en edificaciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos tu conocimiento, tu investigación. Cuando buscamos temas relacionados a investigación de iluminación natural, principalmente escritos también en castellano, es de las primeras referencias que tenemos. Andrea Patini, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días a todos y todas. Primero que nada, agradecerles a la organización de Ilustramédica 2024 esta invitación a compartir con ustedes todo lo que nos apasiona en torno a la iluminación. En principio, comentarles que cuando Cecilia me convoca para esta conferencia magistral, me parecía interesante plantear la temática que nos permita abordar la diferenciación entre la luz natural y la iluminación natural. Dos conceptos que vamos a atravesar en este momento para poder diferenciarlos y saber qué marca la diferencia. No es lo mismo hablar de luz natural que de iluminación natural. Mi laboratorio inicial, que se llamaba Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda, se convirtió en el 2016 en un instituto. Ese instituto hoy tiene 46 miembros, de los cuales lidero el grupo de investigación de iluminación natural sustentable. En nuestra página pueden encontrar artículos de iluminación natural que vamos produciendo en forma de divulgación y también científica. Actualmente trabajamos 10 personas en torno a distintos aspectos de la iluminación natural que van desde los aspectos más tecnológicos a los aspectos relacionados con factores humanos. Para poder ordenarnos, primero vamos a trabajar en el concepto de la luz natural como fuente de iluminación, es decir, como radiaciones ópticas con su principal objetivo de fuente, con el sol y el cielo. Vamos a hablar de dónde vivimos y vamos a hacer ya la introducción a la iluminación natural diferenciándola de la luz natural, es decir, diseño, tecnología y factores humanos, y unas breves conclusiones. Como todos sabemos, la luz natural es la fuente de referencia de la iluminación. Como especie hemos evolucionado a esta luz natural, a la luz del sol y del cielo, por supuesto a la reflejada que denominamos albedo. Somos una especie de hábitos diurnos y necesitamos luz adecuada en el momento correcto y del tipo correcto. Esto quiere decir que tiene que haber una cantidad, una duración, un momento del día, una direccionalidad y espectralidad que estimule nuestro sistema visual. Hoy hablamos de la iluminación integrativa o integral, es decir, ya no trabajamos solo en aspectos visuales, sino aspectos visuales y no visuales. La primera parada que hago cuando hablo de la luz natural como fuente es basarnos en el clima. ¿Cuál es nuestro clima de referencia? Si no comprendemos el clima, no vamos a poder aplicar con éxito una estrategia de iluminación natural en nuestra localidad. Como ustedes ven, la variabilidad de la irradiancia solar en los distintos lugares del planeta tienen mucha variación, pero también
hay zonas que pueden ser similares. Esto va a marcar un punto de partida de comprensión de la base climática que tiene que ver con la relación entre la temperatura y la iluminación en nuestro sitio de referencia. Acá podemos decir que ya podemos empezar a hablar del clima luminoso de nuestra región. El asoleamiento va a marcar el punto de partida de la elección de nuestra estrategia de diseño. Si nosotros nos inspiramos en una estrategia de diseño que particularmente fue creada para aprovechar esa fuente de luz natural en un clima con cielo predominantemente nublado, esa estrategia, por ejemplo, iluminación cenital vidriada, que está profusamente distribuida en locales comerciales, y la construimos en nuestra región, donde nuestro clima luminoso no es específicamente el cielo nublado, sino predomina un cielo claro con sol, esa estrategia va a fracasar. Entonces, ¿puedo hacer iluminación cenital? Sí, pero con otros conceptos, con otro trabajo de diseño. Entonces, el clima luminoso, lo que yo debo describir primero como fuente. Ustedes saben que la gran diferencia entre las fuentes de luz artificial y las fuentes de luz natural es su dinamismo, su cambio permanente y constante. Entonces, lo primero que hacemos es establecer patrones generales que nos permitan saber de esta fuente dinámica. Establecemos tipos de cielo, meteorológicamente buscamos los datos, sabemos si nuestra región de aplicación de una estrategia o diseño de iluminación natural, bueno, va a tener mayoría de cielos claros con sol, o en el punto opuesto va a tener un cielo completamente nublado. El cielo claro con sol es el más oscuro de todos los cielos. ¿Sí? El más claro de los cielos es el cielo nublado. Sin embargo, existe una potente fuente puntual en un cielo claro con sol que marca la tremenda diferencia que ya nos orienta nuestro diseño de iluminación natural. ¿Y cuál es esa gran diferencia? El efecto de la orientación. Si yo voy a trabajar con un cielo patronizado que tiene cielo claro con sol, seguramente el lugar donde está el sol me va a indicar claramente el diseño de una estrategia de control. Sin embargo, si estoy trabajando en una zona donde predomina el cielo nublado, la distribución de luminancia del cielo es isotrópica. Eso quiere decir que la orientación no es un problema de diseño. En el año 1991, la CIE, la Comisión Internacional de Iluminación, establece el International Daylighting Measurement Program. El IDMP surge porque no había lugares en el mundo donde se medía sistemáticamente y patronizadamente el recurso luminoso. Nosotros trabajamos a partir de 1999, armamos nuestra primera estación que fue incorporada a la Red Mundial de la CIE como IDMP. Hoy estamos ya trabajando con las bases de datos, estamos trabajando ya con las bases de datos minuto a minuto, donde medimos iluminancia e irradiancia solar global y difusa para poder establecer el TMI, que es el año estándar de mediciones. Esto lo que nos permite es saber cuánta luz natural tenemos en cualquier región, las comparamos, modelizamos, como ustedes ven en esta gráfica, en la curva sencilla que puesto a la derecha, podemos saber que en Mendoza, en verano, en el exterior, tenemos una iluminancia global horizontal máxima que supera los 120.000 lux. Y en invierno supera ampliamente los 70.000 lux. Quiere decir que nuestra fuente de iluminación natural es abundante. Y esto es así en la mayoría de los países con climas soleados.
También podemos continuar haciendo una evaluación cuando queremos saber cómo vamos a aplicar una estrategia de iluminación natural que tiene que ver con la independencia que logra mi diseño de luz natural con la luz artificial durante el día, si mi edificio es de uso diurno, que tiene que ver con conocer la duración del día en mi latitud. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas horas de luz voy a tener disponible para que mi diseño independice el interior de luz artificial? Esto va a depender de la latitud y según la latitud yo puedo saber la duración del día y además esa duración del día si a lo largo del año cambia o no. Esto nos da estaciones climáticas marcadas, inviernos, por ejemplo, en latitudes bajas, con duraciones del día muy cortas, pocas horas de luz, en donde necesariamente deberé hacer uso de la iluminación artificial complementaria. Y otros lugares donde tendré estaciones poco marcadas. Esto me va a dar una gran chance de aplicar independencia de la iluminación artificial. Pero también el sol nos marca la hora. Todos sabemos que las civilizaciones tuvieron sus obeliscos, las primeras ciudades, para indicar con la sombra proyectada la hora del día. Es decir, cuál era nuestro mediodía solar, el momento del día en que en mi localidad el sol está en el cenit. Sin embargo, las convenciones sobre la hora hoy nos muestran esta realidad. Raramente vamos a encontrar una localidad en donde coincida la hora solar con la hora oficial. Esto es un tema sumamente interesante. Hay muchos países que estamos trabajando con nuestros diputados y senadores para que comprendan que esto es un problema no solo de energía, sino de salud para nuestra sociedad. Como ustedes ven, la mayoría de los lugares que están marcados con rojo son países o lugares en donde el mediodía solar o está adelantado o está atrasado. Si está atrasado está en azul, si está adelantado su horario está en rojo. Bueno, no les quiero decir Argentina porque está en un rojo tremendo. Y no les puedo decir además que al oeste de la Argentina, donde yo vivo, es mucho más grave que al este. Pero nuestro país se maneja desde Buenos Aires, desde el este, así que no nos dan mucha importancia cuando desde el oeste trabajamos mucho pidiendo el cambio de los horarios. ¿Qué significa esto? Acá tenemos algunos ejemplos en donde me quiero centrar es en los niños, que son los más afectados desde el punto de vista de la salud y también en los estados desde el punto de vista de la energía o el costo de la energía. En Mendoza, como ustedes vieron en el mapa anterior, que está súper rojo, el uso horario oficial es -3. Casi 2 horas corrido del que le correspondería. Esto pasa casi en todas las ciudades del oeste de la Argentina. Esto quiere decir que un niño, cuando va a la escuela, está totalmente de noche en el horario que va. Recién en el segundo recreo se iza la bandera porque no hay luz de día. Los niños van dormidos a la escuela y tienen los 2 primeros módulos, que ojalá no sean de matemáticas, totalmente dormidos. Y sus padres, cuando los llevan a la escuela, tienen muchos accidentes también en el trayecto. O sea, hay un problema importante de salud y todos aquellos que sabemos la desregulación del día-noche, esto nos lleva a lo que conocemos como el jet lag social. Estamos desfasados 1 hora 40 minutos del mediodía solar. Energéticamente, ¿qué significa? Energéticamente significa que si yo tuviera el uso horario correspondiente, consumiría más del 50% o ahorraría, digamos, más del 50% de la energía auxiliar que necesito en un aula
para llegar al momento de que puedo apagar las luces y que la aula esté iluminada con luz natural. En Mendoza todas las aulas tienen ventanas y ya les dije que hay 120.000 lux afuera, en la obra solar. Entonces, ese ahorro de energía nosotros lo estamos desperdiciando. Eso es en un aula, en kilovatios hora. Imagínense multiplicar esos kilovatios hora por número de aulas y por número de escuelas, por número de oficinas, por número de bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la energía no es el tema de discusión para la defensa de la obra solar, es la salud. A la derecha hay algunas imágenes en los años 2000 nosotros diseñamos 9 edificios escolares aplicando técnicas bioclimáticas de aprovechamiento de luz y energía. ¿Dónde vivimos? Como especie, no sé si me pasa. Bueno, a ver si puedo mostrarla. Acá está México, dejé preparado como ven, también tiene algunas dificultades de corrimientos de uso horario, un jet lag social tengo, sumado al que tengo de viajar para acá. Pero bueno, mostrarles nuevamente que Argentina, Chile, México tiene muy desfasado su uso horario. Se está trabajando mucho en todos los países, nosotros estamos trabajando grupos de energía con grupos de biólogos en Argentina, tratando de comentar y convencer de que es necesario hacer coincidir la hora solar con la hora oficial. Bien, ¿dónde vivimos? Dijimos antes que como especie evolucionamos en entornos donde la fuente de luz es natural. Pero también es cierto que para realizar nuestras tareas e interactuar buscamos las sombras, sobre todo cuando tenemos direccionalidades y potencias solares significativas. Esto también tiene que ser interpretado desde el patrón térmico de la luz natural. Esto es muy importante porque el patrón térmico muchas veces hace fracasar estrategias de diseño de iluminación natural. En verano busco la sombra y en invierno, en latitudes donde es requerida la calefacción, necesito el sol. También para ahorrar energía en térmico. ¿Dónde vivimos? Actualmente en un mundo cada vez más urbanizado, con disponibilidad de luz artificial que prácticamente ilumina toda oscuridad, con grandes consumos de energía e impactos ambientales que desregulan nuestro ciclo natural día y noche. Actualmente el 79% de la población de Latinoamérica vive en urbanizaciones. El 54% de la población mundial vive en zonas urbanas. Se estima que para el 2030 el 60% de la población vive en ciudades. Claro que hay lugares donde la urbanizan, donde todos vivimos en ciudades. Fíjense, Argentina, el 92,46% de la población vive en ciudades. México también tiene un elevado porcentaje de la población viviendo en ciudades. Donde vivimos es en ciudades. La gran protagonista en una urbanización, para hablar de iluminación natural, es la ventana. Es decir, las aberturas que están en la envolvente de un edificio son las responsables del ingreso de la luz natural de los edificios. No siempre resulta una ventana en una buena iluminación. Responden además las ventanas a otros aspectos de la vida urbana. Por ejemplo, ordenanzas, regulaciones, impuestos. Un ejemplo interesante que no sé si ustedes conocían, que las ventanas, además de iluminar y ventilar, pagaban impuestos. Hubo una época, durante 150 años, donde se cobraba el impuesto sobre la ventana. ¿Por qué? Porque los gobernantes dijeron,
¿Cuál es el símbolo de la economía del dueño de la casa? Sus ventanas. ¿Cuántas ventanas tiene su fachada? Por cuánto dinero tiene ese propietario. Por lo tanto, se pagaba el impuesto por ventana. Este impuesto también fue cobrado acá en México, en el año 1833. Próxima, por favor. Esta es una muestra de fotografías en el Festival de Arquitectura de Londres del año pasado, denominado Robo de Luz Natural. Estos edificios existen, están declarados como Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad en distintos lugares donde fue aplicado el impuesto de las ventanas, donde sus usuarios, para no tener que pagar abusivos impuestos a la luz y al aire, tapeaban las ventanas para pagar menos impuestos. En uno de los periódicos estaba este anuncio donde se protestaban, el sol protestaba, que les decía a los gobernantes avaros: yo les doy gratis luz, sol, y ustedes recaudan. Fíjense la protesta de las no more tax de las ventanas. Las ventanas salían a protestar a la calle. Pero ¿en qué momento llegamos a esto? Hoy estamos enamorados de los edificios, totalmente vidriados. Están en todas nuestras ciudades. Los edificios vidriados y la luz natural tienen una relación muy opuesta. Más vidrio no es más luz. Ustedes pueden caminar por todas las ciudades y van a encontrarse estos edificios en donde van a darse cuenta qué oficinas, porque generalmente son de oficinas o públicos, o también de vivienda, cuáles son los pisos que están ocupados. Son los que tienen cortinas blackout. Es decir, eliminaron toda la luz natural ingresante y tuvieron que encender la luz artificial. No ahorran energía, no tienen iluminación natural en sus interiores. Además, se sobrecalienta. Más vidrio no es más luz natural. Y viene el usuario y los problemas que no tuvimos en cuenta. Y generalmente, cuando el usuario interviene, es porque no comprendimos esa diferencia entre la luz natural y la iluminación natural en base climática. Conocen seguramente el edificio que está en Londres, denominado Walkie-Talkie por su forma, que por un problema de diseño óptico erróneo, derritió en el estacionamiento parte de un BMW, que le hizo juicio al arquitecto Vignoli que lo hizo. Hoy, para remediarlo, se ha colocado toda una protección que hace que se resuelva de manera tapando la óptica que se diseñó, eliminando la visión del vidrio, por supuesto, y en el intermedio, mientras se iba armando ese diseño especial, se tiraron telas medias sombra, hermosas. Está muy extendido en todos los locales comerciales la iluminación cenital. Como decía antes, esta es una estrategia de diseño que fue muy bien estudiada y, para aprovechar la luz natural y transformarla en iluminación natural en localidades de climas completamente nublados. Pues lo trajimos acá. Nos pareció fantástico. Salíamos en las revistas de arquitectura y diseño con estos edificios, sobre todo los edificios comerciales con todo su techo vidriado. Pues no nos fue muy bien. El usuario lo va a resolver. Va a ir a comprar una tela a la casa de tela, cualquiera, y va a tapar eso. Y además, los contrastes son tan elevados, a pesar de que toda la vidriera de cenital es low y baja energía, tiene gran consumo energético para mejorar el contraste.
Bueno, y también interviene. Esta foto es de acá. Cuando salgan, lo vemos. Lo vamos a encontrar en todos nuestros lugares. La próxima, por favor. Hay otros problemas también, que no tienen que ver ni con la energía ni con la salud humana. Por eso me gusta hablar de One Health, el nuevo concepto que es una sola salud: ambiente, humanos y animales. Mueren 100 millones de pájaros al chocar contra una superficie de vidrio. Claramente el pájaro cree que estos son árboles y los puede atravesar. Es muy estresante el ruido que la gente tiene cuando chocan y mueren todas estas aves. Estas son las víctimas, las víctimas de las colisiones con cristales de una sola temporada de migración en los rascacielos del Centro Financiero de Toronto, Canadá. El diseño y la tecnología y los factores humanos de la luz natural está interactuando totalmente con el hábitat y sobre todo con el hábitat urbano. La iluminación es un fenómeno multidimensional, afecta a todos por igual y nos genera situaciones complejas que hoy debemos reflexionar sobre nuestro enamoramiento de los edificios acristalados. No ahorran más energía porque tienen, por problemas técnicos, vidrios que filtran la IR. Consumen energía, generan deslumbramientos urbanos y, como les decía antes, puedo saber cuáles están ocupados porque son los que tienen bloqueados completamente la luz natural. Este es un tema que me parece muy importante que nos quede claro, y es que la falta de datos de radiaciones ópticas en base climática en general y la comprensión de las funciones visuales y biológicas de la luz nos ha llevado al estilo de vida actual. El 93% de tiempo, de nuestro tiempo, lo vivimos en interiores. Estamos en espacios interiores, con lámparas incandescentes anteriores que emitían el 90% de su energía en el infrarrojo cercano. Las fluorescentes, LED, monitores emiten poco o nada de infrarrojo cercano. Las ventanas hoy espectralmente selectivas con vidrios low E se han desarrollado también, al igual que las lámparas, para hacer ahorros de energía y nos han bloqueado la entrada a los interiores del infrarrojo cercano, también del UV. Es decir, por un tema central de ahorro de energía, hoy ese 93% de tiempo que vivimos en los interiores de las ciudades, hemos sido privados de partes espectrales cercanas a la visible que nuestro organismo necesita para funcionar. Esto representa la mayor reducción a la exposición solar en la historia humana. Eliminar el 90% del espectro solar ha tenido efectos energéticos, ambientales y en los procesos biológicos. Simultáneamente, la luz artificial fuertemente modulada por la noche, que no se encuentra en la naturaleza, se ha introducido completamente en el entorno humano, desregulándonos. Así como conocemos hoy y todos tenemos ya información que nos permite seleccionar nuestros alimentos y llamamos alimentos ultraprocesados, aquellos que se separan del alimento base, podríamos decir que tenemos hoy luz solar ultraprocesada. En este sentido, hay recortes de la luz, que es la que necesitamos, que es la luz natural. Esos recortes hoy están en el infrarrojo cercano y en el UV. Esos recortes nos provocan daños inmunológicos, daños metabólicos, daño mitocondrial y daño psicológico. Pero también tenemos obsesión y deseo por las ventanas. No las tenemos en nuestras urbanizaciones. Muchas veces tenemos espacios sin ventanas. Entonces hoy podemos ir a comprar una fake windows, una falsa ventana. IKEA vende fake windows. ¿Qué significa eso? Yo deseo
necesito conectarme con el exterior. Y si no tengo esa ventana y no puedo tenerla en el muro, voy y compro algo que me engañe y me haga creer que tengo una ventana. Esto también nos pasa hoy. Ustedes ven acá, es una persiana, que es una luminaria, que me engaña y me hace creer con luz azul que ahí hay una ventana. Ahí está. En muchos países ya hay normativas de calificación energéticas de ventanas. En Argentina estamos trabajando para mejorar una norma IRAM de etiquetado de eficiencia energética de ventanas, que nos va a permitir seleccionar por región climática cuál es la ventana más adecuada. No todos los climas requieren el mismo tipo de ventanamiento. Entonces, tampoco, digamos, seguir la superventana si mi clima es benigno. Si tengo climas rigurosos, tendré que ir en búsqueda de ventanas, tal vez con doble vidrio, pero no en todas las regiones de un país. Es muy importante que cada país establezca sus zonas climáticas. En relación a los cálculos o los modelos de iluminación natural, también quiero dejar muy en claro esta diferenciación entre el paradigma estático a la derecha y el paradigma dinámico. Es mucho más complejo para los diseñadores de iluminación natural diseñar bajo el paradigma dinámico, porque tenemos la composición de nuestra fuente, tiene la luz del sol, la directa, la indirecta, la reflejada, y esto nos obliga a tener un manejo dinámico de estas variaciones. Sin embargo, bajo cielos nublados, donde la distribución de luminancia de cielos es isotrópica, tengo posibilidades de manejarme de otra manera con la fuente. La próxima, por favor. Podemos hacer cálculos, hoy tenemos muchos modelos de alta precisión, pero de nada nos sirven si no están en base climática y no los validamos con nuestro clima. La próxima. Si hoy hacemos una revisión de artículos científicos que tomen el tema de la iluminación natural, de ese 100% siguen produciéndose 58% de artículos científicos focalizados en energía. Creo que es una gran oportunidad para empezar a trabajar fuertemente en ese 4% que está acá abajo a la derecha, que habla de los aspectos no visuales de la iluminación natural. Ese es el espacio de trabajo del futuro para el diseñador de iluminación natural. Fíjense que nunca va a desaparecer el concepto energético, pero sí necesitamos más gente trabajando en los aspectos visuales y los no visuales de la iluminación natural. Nosotros acabamos de reinaugurar un laboratorio donde hacemos trabajos de evaluaciones de iluminación natural, que es giratorio. Esto nos permite poder evaluar en todas las orientaciones distintas estrategias y trabajar con más precisión la base climática. También hemos visto que el impacto de la orientación tiene mucho que ver con el color del cielo, que también tiene diferencia de color por orientación. Hemos trabajado y seguimos trabajando midiendo temperatura de color de nuestros cielos. La próxima, por favor. También hacer mapeos de luminancia nos ayuda muchísimo a poder hacer rediseños, corregir o hacer predicciones. Estos mapeos de luminancia nos van a permitir saber cómo está nuestro nivel de contraste en una estrategia determinada o en un espacio determinado. La próxima. Y así compararlos con nuestras normas que nos hablan un poco de cómo debería ser una circulación en un espacio donde tengo que circular con seguridad, y sin embargo he aplicado una estrategia compleja de filtrado de luz natural. Poder hacer una remediación, esta es la Facultad de Artes y Diseño, que como ustedes ven en el edificio aparenta tener toda su envolvente con control solar, que es toda una gran estructura que no controla el sol, porque nadie la calcula. Entonces, ¿qué pasa? En las aulas, en las aulas se da clase con todas las cortinas cerradas y la luz prendida.
cuando tiene 3 muros con ventanas. Entonces lo que nosotros hicimos es un estudio solar y aplicando técnicas de diseño de redirección y difusión, lo que hicimos es utilizar el control solar como estructura para el verdadero control solar. Entonces ahí poder diseñar en cada fachada que va a ser diferenciada este, oeste, norte y sur, y tratar de llevar el brillo luminoso al techo fuera del espacio de trabajo de los ocupantes. La próxima. La luz natural versus la luz, la iluminación natural nos tiene que llevar a hacernos una pregunta hoy a todos caminando por nuestras ciudades. La pregunta es, ¿ustedes creen que nuestro hábitat está diseñado para aprovechar la luz natural? ¿Verdaderamente hemos comprendido esa relación entre la luz natural y la iluminación natural basada en el clima? Tenemos espacios donde no hay ventanas y las necesitamos, las deseamos. Tenemos espacios donde hacemos grandes desperdicios de energía, generamos deslumbramiento interior y exterior. Caminar por estas ciudades a veces es complejo y habitar los espacios interiores es difícil. Hay al menos 3 visiones de la iluminación natural y su relación con el diseño y la tecnología. El diseño arquitectónico, que puede interpretar el clima y utilizar iluminación cenital si lo requiere, desde el Instituto del Mundo Árabe en Qatar, que tiene iluminación cenital donde se revelan texturas por una muy pequeña apertura de luz natural. Otro de las visiones es la tecnología de la iluminación natural, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de materiales, que lo que buscan es redirigir, difundir la luz natural. Y el último es que no depende, que es totalmente independiente de la arquitectura, que son los sistemas innovativos que pueden llevar luz natural a cualquier espacio, que es lo que conocemos como sistemas de transporte de luz, que con distintas tecnologías van desde la reflexión interna total hasta las fibras ópticas. Si hablamos de las 3 eras de la iluminación, la primera era la podríamos denominar la iluminación para ver, la segunda era la iluminación de calidad y la tercera era la iluminación integrativa. Es aquella donde el desempeño visual, el deslumbramiento, la sustentabilidad, el confort visual y la salud están en juego. Es la que estamos ahora atravesando. La próxima. El uso más sustentable de la luz natural es utilizarla para iluminar. Ahora comprendemos qué significa utilizarla para iluminar. Saber redirigirla, saber comprender cuál es nuestro patrón del cielo, si la orientación va a ser dominante o no, si voy a necesitar el vano, la ventana, es solo un nicho de trabajo para el diseñador de iluminación. Ahí empieza nuestro trabajo, en la abertura. Ahí hay que trabajar. Estrategias que permitan transformar la luz natural en iluminación natural. En los trabajos actuales nosotros esto es un video, pero no sé si se puede. Si presionas abajo, creo que el video se activa. Ahí está. Bueno, en este laboratorio giratorio nosotros lo que podemos hacer entonces es ver el efecto de la orientación grado por grado de cada diseño o cada estrategia de diseño de una abertura que podemos establecer, sea translúcida, opaca, transparente, y sacar la fotometría de ese elemento de iluminación natural. Porque así como la luminaria necesita una lámpara, la ventana necesita un elemento de diseño de iluminación natural, un controlador. Nosotros estamos trabajando y hemos establecido, digamos,
utilizado, las cortinas roller que hoy se utilizan en los interiores, y en este momento estamos por dar un taller, una charla a los vendedores de cortinas para que puedan asesorar a los usuarios en términos de visión, de temperatura, de prevención del deslumbramiento de cada uno de estos elementos comerciales. También estamos avanzando en mediciones de iluminación circadiana, junto con la vertical, en las 4 orientaciones, en interiores de espacios. En este momento hay una tesista de doctorado trabajando en hospitales, porque es muy útil para nosotros poder empezar a trabajar sobre el médico. En este caso hay mucho trabajo sobre pacientes en hospitales, y queremos indagar sobre cómo está trabajando circadianamente el personal del hospital. Les decía que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos en interiores. El 50% de la población mundial está en esta condición, con recortes de pedacitos de radiación solar que durante siglos nuestro organismo ha recibido, que hoy no están, que hoy no los tenemos. Por primera vez, la mayoría de los investigadores son conscientes de que estamos eliminando la noche al exponernos de cantidades excesivas de emisiones visibles en nuestras, como vimos acá ayer, en señalizaciones, en ciudades y en pantallas también de computadoras. Lo que la mayoría de los investigadores aún no se dan cuenta es que por primera vez el 70% del espectro emitido por el sol está siendo eliminado de nuestras vidas durante el día. El incandescente ya no está, ya no están las ventanas en estos edificios que dejen pasar la infrarroja cercana. Dejar ingresar a un interior luz natural no es iluminación natural. Esto es así. Es una gran oportunidad para el diseñador de iluminación, porque sí, ahí podemos empezar a trabajar con retroreflexión, con materiales, con difusión, distintos elementos que nos puedan permitir y optimizar esa iluminación. Más vidrio no es más luz natural. La próxima, por favor. Bueno, dentro de nuestras conclusiones también contarles que seguimos trabajando, que tenemos en este momento en el instituto un proyecto de investigación de equipo de trabajo que se centra en la iluminación natural en el hábitat, las radiaciones ópticas en sus enfoques ecosustentables y de bienestar en el entorno construido, con ese concepto de One Health, es decir, todos estamos habitando este planeta y todos somos responsables por esto. La próxima. Invitarlos también, el año que viene, en 2025, organizamos junto con la ADL, la Asociación Argentina de Luminotecnia, el Congreso Nacional de Luminotecnia en Mendoza, en mi ciudad. Así que los esperamos en septiembre. La próxima, por favor. Los esperamos en Mendoza, que es la tierra del buen sol y del buen vino. Muchas gracias. No, ya nos convenciste. Con la última diapositiva ya nos apuntamos. Rápidamente, ¿tenemos aquí alguna pregunta, Víctor? Andrea, muchísimas gracias por la charla. Ha sido reveladora, al menos en mi caso, de muchas situaciones que son evidentes y que no las estamos tomando en cuenta. Te agradezco mucho. Y quería comentar algo, a ver qué opinas de esto. Alguna vez tuve la oportunidad de escuchar la presentación de un investigador alemán sobre el tema de la luz natural y mostró una gráfica similar a la que tenías del corrimiento de los usos horarios, y él decía que toda España tiene el uso horario de Alemania, y sarcásticamente dijo, por eso los alemanes nos levantamos temprano y nos vamos a dormir temprano, y los españoles se levantan tarde y salen de fiesta a las 9 de la noche, porque tienen
cuando son las 9 de la noche en España, en realidad deberían ser las 7, y su reloj biológico está activo. Y entonces lo dijo sarcásticamente, puso muchos ejemplos, pero me gustaría preguntarte cómo has visto tú este tema de que también hay un factor cultural, no solo el fisiológico, sino influye. Yo creo que hoy si le dijeran a los españoles regresen a su uso horario, ya no funciona, ¿verdad? Muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Es muy interesante porque hablamos de la diferencia entre la hora oficial y la hora solar, pero hay una tercera hora, que es la hora social, que es la que vos decís. Es a la que muchos países se han habituado y quieren seguir viviendo. Yo también comentarles en forma anecdótica por qué España tiene la misma hora que Alemania oficial. ¿Ustedes saben por qué? Porque en la época de Franco, él quería congraciarse con el gobierno alemán, mostrándole su alianza política, y dijo, vamos a poner la misma hora oficial. Eso pasa en muchos lugares del mundo. Por razones políticas, la hora oficial de dos países que están en latitudes distintas es la misma. Necesitamos más sociólogos trabajando en esto también. Necesitamos comprender qué nos pasa, que nos hemos separado tanto de nuestro ambiente natural, en donde si hoy le pregunto a un niño, a un adulto, en la calle qué hora es, no va a mirar la sombra, no va a mirar en qué posición está el sol, va a mirar el celular o va a mirar su reloj. Sin embargo, la precisión fisiológica de esa persona es la posición del sol en ese momento. ¿Cuán alejada está del cenit? Me dice la hora solar. Está abierto el tema. Es un tema que tiene demasiadas aristas para resolverlo de forma simple, pero la hora social es muy relevante hoy. Por eso hay un movimiento muy importante a nivel internacional que se llama el uso del tiempo, en términos generales. Y los invito a conocer más sobre este movimiento que nos lleva a reflexionar cómo estamos usando el tiempo en sentido amplio. Esto de que vivimos en ciudades, que pasamos en nuestros interiores la mayoría del tiempo, hemos perdido la dependencia al ambiente natural. Entonces, por eso preferimos nuestra hora social. En Mendoza no ocurre eso, porque verdaderamente salir a una actividad diurna que requiere de toda mi atención de noche, lo mismo pasa en Chile, es complejo, es complejo. Y algo nos pasa, algo sentimos que no está bien. Bueno, los españoles tal vez quieren seguir cenando a otra hora. Es un tema apasionante, el de la hora. Gracias. Mi pregunta va respecto al proyecto que tienen de manera local y en Mendoza. Entonces, ¿cuáles de los primeros objetivos, digamos, a corto plazo? Porque, digo, es un proyecto ambicioso que me suena que pues, en algún momento diseñar directamente viviendas, edificios, etcétera, que vayan, digamos, tal vez ambicioso en ese momento, que sea 100% eliminación natural, ¿no? Entonces, pues me gustaría saber cuáles serían esos primeros pasos para llegar a lo que parece ser un proyecto bastante ambicioso. Bueno, nosotros tenemos un abanico de investigaciones y desarrollos, como les comentaba antes, que van desde los aspectos tecnológicos hasta los factores humanos, pasando, por supuesto, por conocer cada vez más nuestro recurso solar. En ese sentido, estamos completando, o la próxima etapa es completar nuevos sensores de radiaciones que hoy no medimos, como UV y espectralidad, en la estación de medición. Si bien las estaciones IDM no lo piden, nosotros queremos incorporar espectralidad, conocer un poco más de la espectralidad de nuestro clima luminoso. Eso en cuanto al recurso solar. En cuanto a las tecnologías, desarrollar tecnologías o intentar caracterizar tecnologías que estén asociadas a aberturas, a ventanas, desde el punto de vista de darle caracterización fotométrica. Es
decir, poder comunicarle a las personas, a los usuarios y a los desarrolladores y diseñadores cómo va a iluminar esa estrategia puesta en la ventana. Y por otro lado, todos los factores humanos. Estamos desarrollando o mejorando modelos de deslumbramiento que son muy frecuentes en nuestros espacios interiores, en climas soleados, y que no tienen, no tenían registros con poblaciones nuestras, sensibilidades al deslumbramiento específicas de nuestras regiones. Hemos desarrollado un equipo que mide la apertura pupilar ante deslumbramiento. Entonces, hacemos experimentación con personas, con una tráquea, y medimos el tamaño de la pupila para predecir y mejorar el deslumbramiento de distintas estrategias de iluminación natural que se colocan en la ventana. Y por otro lado, trabajamos en este momento tanto en normativas, las WEL, como también en edificios públicos con convenios con la provincia. Y en viviendas, para llevar estos sistemas de diseño de iluminación natural al Instituto Provincial de la Vivienda. Es decir, trabajamos en todos los aspectos que, digamos, les hemos tocado. Buenos días, muchas gracias por la plática. Hablando de tecnologías de iluminación artificial, donde los LEDs parecen haber desplazado a la mayoría de las tecnologías. Y esto que mencionas, que ciertas longitudes de onda no están presentes, ¿qué tendríamos que estar haciendo cuando estas lámparas incandescentes ya se prohibieron? Tendríamos que mejorar, por ejemplo, con estos avances electrónicos que mencionaba Álvaro, pues algunas lámparas, por ejemplo, luminarias de LEDs con lámparas que tengan algún aporte de infrarrojos y otras longitudes. Sí, específicamente eso. Mi director de tesis, el doctor Carlos Kirchbaum, cuando en la Argentina por ley se prohibió la iluminación incandescente, él decía que parecíamos extremistas, que no podía ser que hiciéramos un recorte sin mediar ningún pensamiento de esa IR. Y la verdad que con el tiempo le di la razón. En todos los lugares teníamos que eliminarla de nuestros hogares, de nuestros espacios. No podía convivir el diseño de algunas de estas lámparas con las nuevas lámparas ahorradoras de energía. Bueno, ahora estamos en otro punto de la tecnología y tal vez no sea más fácil incorporar esta IR. Pero ser conscientes de que el recorte está hecho es el primer paso. Ahora hay que ir a solucionarlo. Esto es muy interesante porque surge de un trabajo que hace un biólogo muy importante, el doctor Reiter, que estudia el padre de la melatonina, con un diseñador de lámparas americano, que entre los dos hacen un artículo donde describen esta situación. Y dice, imagínense trabajando juntos la biomedicina y la ingeniería de iluminación, podríamos llegar a solucionar estos problemas que hoy no sé cómo llegamos acá. Esta deprivación de radiaciones ha sido un camino innecesario tal vez. Por supuesto que era necesario el ahorro energético. ¿Por qué teníamos que llegar a ese ahorro energético? Porque teníamos un enamoramiento de los edificios todos vidriados, que nos sobrecalefaccionaban y nos iluminaban. O sea, todo un círculo que nos llevó al punto donde estamos hoy. Yo sé que hay muchas preguntas todavía por ahí, un poco por cuestiones de tiempo y una disculpa, no vamos a poder continuar, pero insisto mucho en eso. El propósito de Luz América es crear estos espacios de comunicación y por eso hay estas pausas de coffee break, de comida, con toda confianza. Acérquese con Andrea, seguramente va a poder responder y compartir con mucho mayor detalle cualquiera de sus preguntas. Doctor Andrea Patini, te agradecemos muchísimo. Creo que fue una conferencia magistral, estupenda. Nos aclaras las dudas. Me gustó mucho la comparación que hiciste entre el vano, su control lumínico, ¿verdad? De la luz, del flujo luminoso natural, y cómo el luminario también controla la lámpara, lo que conocemos como
poco aquí, que nos dan para realmente. Te agradecemos muchísimo. En nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la División de Educación Continua, del Programa Único de Especializaciones, del Laboratorio de Iluminación Arquitectónica, te otorgamos este reconocimiento por tu participación como conferencista magistral en el Congreso Panamericano de Iluminación Luxamérica 2024. Muchísimas gracias.